Bienvenida, bienvenido a esta exploración que hacemos hoy. Vamos a meternos de lleno en la Gaceta Oficial de Costa Rica, la del lunes 8 de septiembre de 2025. Es como una mirilla, ¿verdad?, a lo que se está cocinando en el país. Desde cosas internacionales hasta, bueno, el futuro de nuestra propia identidad. Precisamente. La Gaceta, que a veces puede parecer un poco densa, no, es en realidad un reflejo súper interesante de lo que hace el gobierno y cómo se mueve la sociedad. Hoy le vamos a entrar a decretos importantes, algunas directrices de empleo público y una resolución que, sobre identidad digital que va a dar de qué hablar. Y bueno, otros avisos que pintan el cuadro completo. Exacto. Nuestra idea hoy, encontrar las claves, lo más interesante, lo que nos impacta de estos documentos oficiales. ¿Empezamos? Dale, empecemos. Bueno, arrancamos mirando hacia afuera. Tenemos el decreto número 45015 MGP-RE. Este declara de interés público que Costa Rica asuma la presidencia pro tempore del MIRPS en 2025. Para los que no están tan al tanto, ¿qué es esto del MIRPS? A ver, el MIRPS es el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones. Una plataforma importante, diría yo. Nació por allá el 2017 y junta a varios países. Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá. Y luego se sumó El Salvador en 2019. Ajá. ¿Y qué buscan juntos? Pues buscan coordinar cómo responder a nivel regional a todo el tema del desplazamiento forzado, las migraciones complejas que vemos. La idea es hacerlo bajo principios de responsabilidad compartida, respeto a los derechos humanos. Es como llevar a la práctica el Pacto Mundial sobre los Refugiados aquí en la región. Entendido. O sea, es un mecanismo de cooperación regional para un tema súper sensible. Y entonces, que Costa Rica asuma la presidencia pro tempore en 2025, ¿qué implica realmente? Más allá del título, digo. Implica bastante, la verdad. Es un rol estratégico. Significa que Costa Rica va a estar al frente, liderando la coordinación regional, impulsando los planes de acción, ¿sabes? También será como el interlocutor principal para buscar cooperación internacional, técnica y organizar diálogos importantes. Es una vitrina, una plataforma para que Costa Rica muestre y ejerza ese rol de defensor de derechos humanos que siempre ha tenido. Suena una gran responsabilidad. Lo es. Y se apoya en otras estructuras, como una plataforma de apoyo que este año preside Colombia, y también fomenta el diálogo con la sociedad civil, la academia, el sector privado. No es solo gobierno a gobierno. Ya veo. Y el decreto en sí lo que hace es como facilitar las cosas, ¿no? Pide colaboración a entidades públicas y privadas para que todo salga bien. Pero fíjate, hay un detalle en el artículo 3 que me llamó la atención. Dice clarito que esta declaratoria de interés público no da beneficios fiscales ni exenciones. Lo dejan bien amarrado. Sí, esa es una aclaración importante desde el punto de vista administrativo. Es para que quede claro que el interés público aquí es político, de cooperación, pero no implica automáticamente un beneficio tributario para quien colabore. Evita confusiones, ¿verdad? Mantiene el foco en la estrategia, en la ejecución de los planes, no en buscar ventajas fiscales. Digamos que es una apuesta de Costa Rica por traducir su reputación en influencia real. Aunque el reto siempre será conseguir los recursos, más allá del papel. Clarísimo. Dejamos lo internacional y nos vamos a un tema muy de casa que toca la administración pública. Hablo de la Directriz Ministerial número 10-2025-Plan, de Mideplan. Fija el famoso salario global para un puesto específico, agente marino. A ver, desglosemos esto, porque lo del salario global ha estado en boca de todos. Así es, esta directriz es parte de la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, la 1059, y uno de los cambios más grandes de esa ley es justamente transformar cómo se paga en el sector público. Se quiere pasar de ese sistema, histórico y a veces súper complicado del salario compuesto, que era una base chiquita más un montón de pluses, a un modelo de salario global. Esto aplica para la gente nueva que entra y, con reglas de transición para los que ya están. Un intento de simplificar y ordenar esa estructura salarial del Estado que, dicen, se había vuelto un poco
caótica, ¿no? Con tantas variables. Y los que definen estas nuevas escalas son Mideplan y la Dirección General del Servicio Civil, ¿cierto? Exacto, son los rectores en esto. Su trabajo es definir estas columnas salariales únicas para cada tipo de puesto. La idea es que puestos parecidos en diferentes instituciones tengan salarios comparables. Buscan más equidad, transparencia y que se pueda prever mejor el gasto en salarios. Es parte de una reforma más grande para modernizar cómo se maneja el personal en el Estado. Volviendo a la directriz para los agentes marinos, ¿qué monto establece? ¿De cuánto estamos hablando? Establece un salario global mensual de 1.141.750 colones y considera una situación especial. Si el puesto exige disponibilidad, o sea, estar localizable y listo para trabajar fuera de horario si se necesita, el salario sube a 1.223.956 colones. Entendido. Y aclara algo importante, que este puesto de agente marino pertenece a la familia general de servidores públicos. ¿Qué significa eso en la práctica, dentro de la ley? Eso es clave. La ley marco clasifica los puestos en familias. Estar en la familia general, la del inciso A del artículo 13, significa que no cae bajo regímenes especiales con reglas distintas, como podrían ser los policías, los docentes o los del sector salud. Es relevante porque define qué normas le aplicar en otros temas laborales, no solo el salario. Confirma que su marco es el general del Servicio Civil y de las entidades que cubre ese inciso. Y para que no haya dudas, estos salarios globales son para quienes entren nuevos a esos puestos o para el personal actual según las reglas de transición de la misma ley, ¿verdad? No es que a todos los agentes marinos les suben el salario mañana mismo. Exactamente. La implementación es gradual. No es un cambio automático para todos los que ya están. Sigue las pautas de la ley y los reglamentos para pasar del salario compuesto al global. Y eso puede ser diferente para cada funcionario según su situación. Bien. Ahora sí llegamos a un punto que de verdad parece de ciencia ficción hecha realidad. El Tribunal Supremo de Elecciones, el TSE, emitió la resolución N 5647-E-2025. Y el titular es potente. La identidad digital costarricense, IDC, se declara legalmente igual a la cédula física. Esto sí es un cambio grande. Sin duda. Es un hito, de verdad. Para entender la magnitud, hay que recordar un poquito cómo ha evolucionado la cédula aquí. Nació por allá en los años 20, casi como un papelito para decir que estabas inscrito para votar. Muy básico, sin fotos, sin nada que permitiera verificar bien quién eras. Me imagino que en esa época era más la palabra o el reconocimiento social, porque el documento en sí poco ayudaba. Claro, el cambio fuerte vino con la Constituyente del 49. Tuvieron la visión de unir el registro civil y el electoral. Eso creó una base de datos única y puso los cimientos para un documento de identidad ya más serio, unificado. Y después, varias leyes fueron diciendo que la cédula era obligatoria para un montón de cosas, no solo para votar. Y de ahí vimos la evolución física, de libretitas a tarjetas plastificadas, luego, en el 98, el PVC con impresión digital, y en 2016 la actual, de policarbonato con impresión láser, que es mucho más segura. Exacto. Y junto con el plástico avanzó la tecnología para verificar. Un paso clave fue en 2015, con el BID, el Sistema de Verificación de Identidad. Este permite que bancos, instituciones, etcétera, verifiquen tu identidad al toque usando tu huella digital, comparándola con la base de datos del TSE. Algo que ya usamos bastante, ¿sí? En bancos, para trámites, da mucha seguridad. Es como el siguiente paso natural. La resolución no dice exactamente cómo va a ser, pero todo apunta a una app en el celular. Seguramente tendrá un certificado digital del TSE y usará la biometría del teléfono, huella, cara, para que te autentiques cuando la muestres. Pero lo medular de esta resolución, lo que de verdad cambia las cosas, es la interpretación legal que hace el TSE. Dice, basándose en la Constitución y su propia ley, que mostrar esta IDC es lo mismo, legalmente hablando, que enseñar la cédula de plástico. Esa es la clave de todo. El TSE argumenta que la tecnología de hoy permite identificar a alguien de forma confiable, incluso más segura que con el documento físico. Se basan en el artículo 93 de su ley orgánica, que les dice que usen las técnicas más avanzadas y seguras. Están, digamos,
actualizando cómo se lee la ley con las herramientas del siglo XXI. ¿Y esto qué significa para la gente en la calle, para las empresas, para el gobierno, en el día a día? Pues significa un cambio operativo grande. Desde que se publica esta resolución, nadie, ni público ni privado, puede rechazar la IDC si alguien se la presenta. Si muestras tu IDC en el celular, legalmente es como mostrar la cédula física. Y les dan 6 meses a todos para que ajusten sus sistemas, sus protocolos, capaciten a su gente para aceptar esta nueva forma. 6 meses para adaptarse. Ahora, la resolución también aclara cosas importantes. Por ejemplo, la IDC no elimina la cédula física, ¿correcto? Es una opción más. Correctísimo. El TCE lo dice muy claro. La IDC es un servicio adicional. No sustituye la cédula física, que sigue siendo válida. Nadie está obligado a usar la IDC. Y al revés, ninguna entidad te puede obligar a usar la IDC ni rechazar si presentas tu cédula de siempre. Las dos conviven y valen lo mismo legalmente. Es dar opciones modernas sin forzar. Y aquí viene lo curioso, la excepción que seguro va a generar comentarios. A pesar de ser iguales legalmente para todo, la IDC no se va a poder usar para votar en las elecciones nacionales de 2026. Tal cual. Y la razón es, es un tema de procedimiento legal, pero es determinante. Resulta que el reglamento que dice cómo se vota en 2026 ya se aprobó en el TCE el 17 de julio de 2025. Y ese reglamento, como siempre ha sido, dice que te identificas en la mesa solo con la cédula física. Y hay una traba legal, ¿no? Algo en el Código Electoral que impide cambiar las reglas tan cerca. Justamente, el artículo 169 del Código Electoral prohíbe cambiar las reglas importantes del proceso de votación, como las de ese reglamento, en los 6 meses antes de la elección. Como ya estamos en ese plazo para las elecciones de febrero 2026, el TSE legalmente no puede modificar el reglamento para meter la IDC como válida para votar. Entonces, vamos a tener una identidad digital válida para casi todo. Banco, contratos, trámites, identificarte si te para un oficial. Pero no para el acto de votar. Curioso, ¿sí? Es una consecuencia de cómo choca el avance tecnológico con la rigidez necesaria de las normas electorales, que buscan dar seguridad, y los plazos legales. Seguramente votar con la IDC será algo a discutir y regular para el futuro, pero para 2026 la regla está escrita en piedra. Cédula física en mano para votar. Claro, tiene sentido la explicación. Bueno, en la Gaceta trae más cosas, obviamente. Echando un vistazo rápido veo nombramientos. Por ejemplo, nombran interinamente a Silvia María Solís Dávila como Procuradora A en la Procuraduría General. Sí, esos movimientos de personal son el día a día y la Gaceta es el boletín oficial. También hay cosas de la vida comunitaria. Mira, una solicitud de reforma de estatutos de la Asociación de Desarrollo de Tierras CES en Curridabat. Quieren ajustar cómo se conforma su junta directiva. Pequeños cambios que reflejan la dinámica local. Y un clásico de la Gaceta que siempre me parece interesante. Las solicitudes de concesión de agua. Hay para todo. Piden agua para consumo humano en comunidades, para riego agrícola, para usar aguas termales en turismo allá en La Fortuna, hasta para procesos industriales. Exacto. Esas solicitudes son como un mapa de dónde y para qué se necesita el agua. Ves peticiones desde Golfito hasta Zarcero o Talamanca. Reflejan las necesidades de desarrollo, de producción, de la gente. Son indicadores indirectos, pero valiosos de la actividad económica y de la presión sobre el recurso hídrico, ¿no? Totalmente. Y hablando de actividad económica, la cantidad de edictos para registrar marcas. Ocupan páginas y páginas. Sí, eso es un termómetro directo del movimiento empresarial. Hay de todo. Joyería, maquinaria agrícola, pulverizadores, bombas, ropa de cama, fertilizantes, también servicios de mantenimiento, electrodomésticos, refris, lavadoras, cocinas, cervezas artesanales, publicidad sobre temas ambientales, restaurantes, software, servicios de salud mental, hasta hongos comestibles. Es un mosaico de la economía formal buscando protegerse y diferenciarse. Increíble la variedad. Y para cerrar este repaso rápido, hay una modificación de reglamento que me llamó la atención. En la sección de reglamentos cambian el del Fondo de Garantías de los Empleados del Limbo. Ah, sí, y ese cambio no es menor.
Tiene una razón de fondo importante. Viene por una ley bastante nueva, la Ley 10495, que le dicen Ley MEL, de manejo eficiente de la liquidez del sector público. La ley MEL. ¿Y cómo afecta esa ley a un fondo como el de garantías del INBU, que se supone que es con aportes para los empleados? Lo afecta de raíz. La ley MEL, en varios artículos, 28, 32, 33, 34, dice básicamente que las entidades públicas no pueden tener plata líquida guardada fuera de la cuenta única del Estado. Y, lo más importante aquí, les prohíbe hacer inversiones financieras con esos recursos. Además, dice que los fondos públicos e incluso privados que estén bajo custodia pública no van a generar intereses dentro de ese sistema centralizado. O sea que si antes el Fondo de Garantías del INBU podía, como otros fondos, invertir los aportes para que crecieran un poco o quizá dar préstamos a los mismos afiliados con esa plata. Exacto. Esa capacidad desaparece con la ley MEL. Tuvieron que cambiar el reglamento del fondo para quitarle todo eso. Ya no puede invertir, ni generar rendimientos, ni usar la plata para dar créditos. Ahora, el fondo se limita a guardar los aportes y entregárselos al trabajador cuando le tocan, por jubilación, despido, renuncia, invalidez o muerte, pero sin que esa plata crezca mientras está ahí. Es un cambio fuerte, impuesto por una ley que busca centralizar toda la liquidez del Estado. Vaya cambio estructural para esos fondos. Bueno, ¿qué recorrido por la Gaceta de hoy? Si tratamos de unir los puntos, ¿qué vemos? Vemos a Costa Rica asumiendo un rol regional en migración con el MIRPS, ajustando su estructura salarial interna con lo del salario global y dando un salto tecnológico enorme con la identidad digital, aunque con esa nota al pie para las elecciones. Lo fascinante es eso, ¿no? Cómo estos papeles, que parecen tan técnicos, nos cuentan la historia de las prioridades, las tensiones, las adaptaciones del país. Vemos el esfuerzo por cumplir compromisos internacionales y ser un actor relevante en la región, como con el MIRPS. Y al mismo tiempo, esa búsqueda constante de ordenar la casa, de ser más eficientes, con reformas como la del empleo público y el salario global. Y cómo leyes más generales, como la ley MEL, terminan impactando hasta fondos muy específicos y con historia, como el del INBU. Y claro, el empuje hacia lo digital, hacia modernizar la vida diaria con la identidad digital, ¿es un paso valiente? Sí, pero como vimos, no es tan simple. Tiene sus complejidades, tiene que convivir con leyes y logísticas que ya existían, como demuestra la excepción para votar en 2026. Es el retrato de un país ajustándose a nuevos tiempos, a nuevos paradigmas. Definitivamente, nos deja pensando mucho. Y tal vez una última reflexión que me surge. A ver, si la tecnología avanza tanto que ya podemos verificar quiénes somos de forma segura y digital para casi todo, ir al banco, firmar algo, hacer un trámite, ¿qué nos dice sobre, no sé, sobre la democracia misma o la confianza en los sistemas o simplemente la logística, que el acto de votar, ese pilar fundamental, todavía necesite que mostremos un pedazo de plástico específico? Incluso cuando el mismo Estado ya dijo que hay una alternativa digital igual de válida para todo lo demás. ¿Es por seguridad extra indispensable? ¿Es por tradición? ¿O es que simplemente es muy difícil cambiar algo tan grande y delicado como una elección nacional, sobre todo tan cerca? Ahí queda la pregunta, ¿no? Una pregunta excelente, y muy para el momento que vivimos, para seguirle dando vueltas, hasta nuestra próxima exploración a fondo.